Em, creo que gracias, Karina. Vamos a seguir admitiendo a más alumnos. Buenas tardes, licenciada. Gusto de saludarla. Buenas tardes, gracias igualmente, Judith. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias, licenciada, aquí tratando de entrar, que nos costó un poquito, pero qué bueno que logramos. Sí. Ya, qué bueno, sí. Sí, no sé por qué, pero bueno, creo que todas las empresas de cable y de internet siempre le hacen a uno lo mismo, ¿no? Lo llaman y le ofrecen un paquete nuevo y le dice por tantos quetzales más usted va a tener más internet y de mejor calidad. Y resulta que uno paga eso, pero no recibe eso. Solo lo único que hace uno con aceptar esas ofertas es incrementar la cuenta, o sea, incrementar la tarifa que está pagando. No por más internet, sino por el mismo o por menos. Buenas tardes, Saúl, mucho gusto saludarlo. Sí. Pues sí, estaba viendo los trabajos y bueno, no todos, ¿verdad? Como siempre, pero algunos me reportaron, tienen terminología de filosofía del derecho y otros tienen otros términos que no tienen nada que ver con las unidades del programa. Por ejemplo, decir ahí qué es latifundio o qué es fisiología, esos términos no tienen nada que ver con el curso, ¿verdad? Y la otra cosa es que, bueno, yo les di la oportunidad de que tuvieran unos puntitos para ajustar su calificación, su zona. Pero los trabajos que me han presentado son muy malos, pues no, algunos no están numerados, algunos están como que fueran de otros trabajos anteriores, no recientes, y apenas se ve. Entonces no puede ponerle la calificación completa. Pero sigo trabajando en los glosarios y eso es para tener la calificación. Ayer subí las notas de Derecho Internacional Privado, pero porque ellos examinaron el 8 o el 5, me parece, entonces ya subí esas notas, porque yo tengo 2 cursos en este semestre. Entonces tengo que ver los trabajos de todos y como ustedes son 300, entonces sí me va a llevar un poquito de tiempo. Así es de que estoy trabajando primero en eso. Los resultados de los exámenes ya los tengo. Y lo que tengo es que ver los trabajos de ustedes para calificarlos. No puedo ponerle los 6 puntos. Ya ven que subí 2 puntos más. En lugar de darles 4, les di 6. Pero sí tengo que revisarlos porque algunos también dice ahí que subieron el trabajo, pero cuando yo abro el archivo no tiene nada. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Porque también eso cuenta. Y quien entregó, si me hubieran ayudado, si quien entregó lo hizo como dijimos, que las palabras iban a ser de los temas propuestos, no de otros temas, no de filosofía del derecho, ¿no? No digo que no hayan términos que se parezcan, pero yo conozco porque el año pasado, el semestre pasado di filosofía y pedí glosarios también. Y creo que la vez pasada no les puse calificación. Entonces me queda de lección que el próximo año no les voy a poner calificación porque se convierte en una farsa. O a veces uno se copia en el glosario de otros. Y eso insulta mi inteligencia porque yo sí reviso los trabajos. Así es de que para mí era ayudarlos un poco, pero ustedes realmente me ofenden con presentar ese tipo de trabajos que no parecen de alumnos de 10º semestre, sino que parecen trabajos de muchachitos de 5º, 6º año, ¿verdad? Mal hechos.
desafortunadamente. Y creen que me van a engañar, pero no lo permito. Bien, hoy vamos a ver el tema sobre la responsabilidad internacional, jóvenes. Entre hoy y mañana vamos a ver eso, porque existe la figura de no solo de la responsabilidad internacional, sino también las formas de resarcimiento, ¿verdad? Las formas de resarcimiento. Entonces, hoy vamos a ver los casos de responsabilidad internacional, que no es nada sencillo. Gracias a que existe la responsabilidad internacional, es que la Corte Interamericana puede aplicar sanciones, puede dictar sentencias con sanciones que deben acatar los países, precisamente por la responsabilidad internacional. Sí. Sí, ¿alguien quiere? José Antonio Alcántara, ¿usted me quiere hablar? Hola, licenciada, muy buenas tardes, gusto saludarla. Sí, José Antonio. Fíjese que yo tengo una duda, fíjese que yo solicité examen extemporáneo, entonces yo quería preguntarle cuándo lo iba a hacer. Pero usted pidió el primero también, ¿verdad? No, del primer examen parcial, no, ahorita del segundo examen parcial fue que solicité por problemas técnicos que tuve a la hora de realizarlo. Tengo que revisar, sí. Incluso ya el día del examen le mandé un correo indicándole cuál era el motivo que tenía, el problema. Sí, lo leí. Y también adjunté los 2 días después la solicitud para examen extemporáneo y adjunté un archivo en relación al problema que tuve. Ah, bueno, entonces lo voy a examinar. Muchísimas gracias, licenciada. El archivo, el correo sí lo vi, pero no lo abrí. Ah, ok. Muchísimas gracias, licenciada. Estaba muy apurada, pero sí le voy a contestar, sí. Muchísimas gracias, licenciada. También Helen me mandó, sí. Hay 2 o 3 alumnos que me escribieron y vi los correos. Entonces les voy a responder por internet, ¿verdad? Por correo electrónico también. Ok, muchísimas gracias, Linda. Va, José Antonio, por nada. Hasta luego. Muy bien. Está bien, Helen. Entonces, veamos lo que es la responsabilidad internacional, jóvenes. Eso está en la página 358 del libro del profesor Carlos Larios Ochaita. No sé si lo tienen a la vista. En realidad, la responsabilidad internacional, sí. La responsabilidad internacional, para poderla conceptualizar, esa definición, claro, se define como una institución por la cual, cuando se produce una violación al derecho internacional, directa o indirectamente, por acción u omisión, el Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material o moral causado a otro u otros estados. Entonces, si ustedes miran en la definición, hay 4 elementos, ¿verdad? Porque dice, primero, es una institución por la cual, cuando se produce una violación al derecho internacional, directa o indirectamente, ya hay dos adverbios ahí, por acción o por omisión también. El Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material o moral causado a otro o a otros estados, ¿verdad? Entonces, en eso se resume la institución de la responsabilidad internacional. Pero por supuesto que el tratamiento de este tema es mucho más amplio. Y sigue el doctor Carlos Larios y dice, la negación de la responsabilidad internacional implicaría la destrucción del derecho internacional. Imagínense, si los estados no se hacen responsables de su incumplimiento o de las acciones que causen o las omisiones que generen problemas a otros países, prácticamente destruirían el principio de pacta sunt servanda, ¿verdad? Y como en el derecho internacional está tan descentralizado y no es un régimen de penas y en donde se pueda
llevar a la cárcel a algún estado, porque los estados son personas jurídicas. Tanto que es así que se le atribuyen responsabilidades al Estado, no se le imputan. Ustedes van a oír un video que yo les voy a trasladar mañana, en donde así es el tratamiento, ¿verdad? De que se le atribuye responsabilidad internacional al Estado, no se le imputa, porque la imputación es una cuestión de carácter penal individual, cuando se imputan delitos, y conlleva una carga ideológica muy fuerte. Bueno, entonces la negación de la responsabilidad internacional implicaría la destrucción del derecho internacional. Y el daño causado no necesariamente debe ser de carácter económico. La responsabilidad internacional es siempre una relación de Estado a Estado. Y sobre este presupuesto también se define como una institución jurídica, en virtud de la cual todo Estado al que sea imputable un acto que el derecho internacional repute ilícito, debe tener una reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya realizado dicho acto. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, en la definición y en la crítica de la definición, hay varios elementos a tomar en cuenta. En primer lugar, la responsabilidad puede ser directa o indirecta. Puede ser por acción o por omisión. Pero además de todo eso, la responsabilidad internacional se define por una regla general, y es la actitud que tome el Estado cuando se ha causado esa agresión, esa violación o esa ofensa. Si el Estado que es el responsable, por decirlo así, aunque no lo sea directamente, viene y no hace nada, ni para prevenir, ni para reprimir a quien causó ese daño. Entonces, prácticamente podría ser que se convirtiera en cómplice de esas acciones. Por ejemplo, cuando se atentó contra la Embajada de España. Si algunos de ustedes no habían nacido, pues tienen que conocerlo, porque para eso tienen que haberlo leído. Entonces, en esa ocasión, pues el ministro de Gobernación, Álvarez Ruiz I, mandó a sus huestes que en ese tiempo, el tiempo del conflicto armado interno, pues no se oía a la población, los indígenas manifestaban y no se les oía. Luego lo que hacían era que perseguían a los líderes de esas manifestaciones y los acababan, ¿verdad? Los torturaban y los mataban. Y entonces ya la masa no tenía líder para asistir a las manifestaciones. Y entonces lo que hicieron algunos fue que se fueron a la Embajada de España, porque ya no se podía manifestar, porque el ejército y la policía tomaban a la gente y la atacaban, así como pasa en Colombia, como pasa en Nicaragua, como está pasando en otros lugares. Y entonces se fueron a la Embajada de España para que los oyeran, porque los estaban despojando de sus tierras, sobre todo ahí en Quiché, en Alta Verapaz, todo lo que es la franja transversal del norte, donde después se construyó esta planta de electricidad muy grande que tenemos, que surte a todo el país, que es Chaya-Vizcaya, en el río Chaya-Vizcaya. Pero aprovecharon muchos para arrebatarles sus tierras a los indígenas. Y muchos de ellos huyeron, tuvieron que huir y dejaron sus tierras. Después, cuando regresaron, ya cuando vino el alto comisionado de Naciones Unidas a Guatemala, se estableció una oficina en donde los refugiados regresaron, todos los refugiados que estaban en México y en otros países, y algunos tenían los papeles de sus tierras, digamos, documentos ancestrales, pero otros no. Y entonces ahí fue donde se empezó a realizar, como parte de los acuerdos de paz, una negociación con los que habían tomado esas tierras,
y si no, a ellos se les buscaba tierras en otros lugares cercanos para reivindicarlos, ¿verdad? En sus posesiones, en las posesiones que tenían antes del conflicto. Entonces, precisamente porque hay responsabilidad internacional. Por supuesto que cuando se habla de grupos insurgentes y grupos, ¿cómo se llaman los otros grupos? Grupos insurgentes y grupos... Beligerantes. Beligerantes. Sí, muchas gracias. Sí, una vez que el grupo ya está en posesión del nuevo Estado, pues entonces también tiene que responder por los daños que haya causado, pero cuando ya está en posesión del poder, no antes, ¿verdad? Pero también se aplica a los gobiernos de facto. En ese entonces teníamos un gobierno de facto. Hasta que se dieron los acuerdos de paz, que entonces se acordó de nuevo convocar a elecciones libres. Pero cuando se quisieron aplicar los acuerdos de paz más adelante, pues siempre las élites se opusieron, ¿verdad? Y no fue posible aplicarlas. Hubo un consenso, una consulta para aplicar los acuerdos de paz, que fue negativa, pero no sé, realmente ya no me acuerdo cuáles fueron la forma en que se trabajó esa consulta. Creo que tuvo algunos defectos. Bueno, entonces el fundamento de la responsabilidad internacional, por ejemplo, la doctrina, dice don Carlos Larios, la doctrina expuesta por diferentes autores se enfoca al fundamento de diferente manera. Y él dice que hay 4 corrientes que se pueden identificar. En primer lugar, la que afirma que el fundamento de la responsabilidad internacional, por ejemplo, por supuesto, es la jurisdicción exclusiva de que gozan los estados sobre sus territorios. Otra corriente dice, afirma que el fundamento son las obligaciones que el Estado adquiere libre y conscientemente al ser admitido en la comunidad internacional. La tercera escuela dice que el fundamento radica en la igualdad de los estados, base de la misma reciprocidad de derechos y obligaciones entre ellos. Sí, todas tienen su fundamento, realmente todos estos puntos de vista, estas 4 corrientes, todas son válidas. Y la última es la que afirma que el fundamento radica en la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Y esta es la más seguida hoy en día. Sí, lo que pasa es de que los valores como la justicia, pues han sido, porque detrás de la justicia vienen los derechos humanos, entonces han sido corrientes que, por ejemplo, Europa ha perseguido muchísimo en todos los demás países, porque Europa pues tuvo muchas guerras durante toda su evolución, demasiadas guerras. Pues ellos ya no quieren más guerras. Hasta finalizaron con la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible para todos, ¿verdad? Más para los europeos. Y entonces ya no quieren más guerras. Y por eso es de que ellos han establecido diferentes órganos o organismos que persiguen a quienes no cumplen los derechos humanos en todo el mundo. No solo en Europa, sino en todo el mundo. Y se han volcado en América fundamentalmente, y por supuesto que se han volcado en América Latina, que es donde más violaciones a los derechos humanos existen. Entonces hay algunos elementos de la responsabilidad internacional. Dice, para incurrir en responsabilidad deben darse los elementos siguientes. En primer lugar, permítame, solo voy a darle ingreso a algunos compañeros, que a veces algunos salen de la presentación. A veces dice,
En primer lugar, como elementos de la responsabilidad, tenemos que haya un acto u omisión violatorio de una regla de derecho internacional vigente. Ya vimos lo que son las reglas de derecho internacional, ¿verdad? Son aquellas reglas aceptadas por todos los países, por todos los estados, cuyo cumplimiento es obligatorio. Y una de ellas, pues, es pacta sunt servanda. En segundo lugar, dice, otro elemento sería un acto ilícito atribuible al Estado directa o indirectamente. Aquí dice imputable, pero las nuevas corrientes dicen atribuible. Y C, un perjuicio o daño que efectivamente se haya causado. Excepcionalmente existen ciertos actos que producen perjuicio o daño y por las cuales los estados no incurren en responsabilidad. Estos actos o omisiones son, en primer lugar, los consentidos, o sea, los actos consentidos, pero tal consentimiento debe ser anterior o simultáneo al acto, porque de otro modo equivaldría a una renuncia a reclamar una reparación. Porque sí, jóvenes, la importancia también de la responsabilidad internacional es la reparación. Y en la reparación pasan muchas cosas. En la reparación puede ser no solo una indemnización, hay muchas, hay satisfacciones también. Y hay un catálogo inmenso de reparaciones, ¿verdad? Que los vamos a ver. Entonces, estos actos, dice, excepcionalmente existen ciertos actos que producen perjuicio o daño y por los cuales los estados no incurren en responsabilidad. Estos actos o omisiones son, por ejemplo, los consentidos, pero tal consentimiento debe ser anterior o simultáneo al acto, porque de otro modo equivaldría a una renuncia del Estado a reclamar una reparación. Ve, voy a darle ingreso a algunos compañeros ahí. Muy bien. B, los ejecutados en el ejercicio del derecho de legítima defensa. Este derecho ha sido consagrado por la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51 y la doctrina entiende que la legítima defensa es justificada cuando se violen el derecho de integridad territorial, el de independencia política, el de protección a los ciudadanos y algunos de naturaleza económica. Por ejemplo, cuando los beliceños se introdujeron hace, creo que, no sé si hace 3 o 4 o 5 años, que los soldados beliceños hicieron una intrusión en Guatemala y mataron a un muchacho, me parece, un guatemalteco, un niño como de 14 años. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Es un acto reciente. Entonces, hubo una intrusión en el territorio guatemalteco, una violación al derecho a la integridad territorial. Y también en el reclamo de protección a nuestros ciudadanos. Entonces hubo un reclamo de parte de Guatemala hacia Belice. O la vez pasada cuando hubo una reclamación, creo que fue en el tiempo de Idígoras Fuentes o algo así, que él se llevó la Constitución allá a Belice y se las iba a arrostrar por la cara a los beliceños y a los ingleses, que bastó que llevaran solo un avión de esos Harrier y todo el mundo se asustó, ¿verdad? Entonces ya no se logró. Entonces, como excepción también, en actos u omisiones, cuando los ejecutados reaccionan como represalia, reaccionan como a las represalias o retorsión o cualquier acto que se encuentre admitido en los medios coercitivos aceptados por el derecho internacional, como por ejemplo el embargo, la cuarentena, el boicot, etc. Y D, los ejecutados en casos de necesidad, entendido como algo que llegue a amenazar la existencia del Estado, su estatuto territorial o personal, su gobierno o su forma de gobierno, o limite o aún haga desaparecer su independencia o su personalidad internacional. Sí, en estos casos, estas son las excepciones en donde si se produce perjuicio o daño,
los estados no incurren en responsabilidad. Por ejemplo, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos inmediatamente? Le declaró la guerra a Irak y a otros países, ¿verdad? A otros países, a Afganistán, a los países del Oriente Medio. Y esto pues fue una represalia, respondieron a un ataque, pues fue un ataque enorme, gigantesco, que realmente pues afectó la vida de muchísimas personas inocentes, ¿verdad? Entonces, y Estados Unidos en ese entonces devolvió la afrenta y se quedaron 20 años ahí luchando hasta después ya no era una lucha, sino era una reconstrucción de los países, de esos países del Medio Oriente. Poco sirvió, bueno, sí sirvió de mucho porque realmente cambiaron muchos paradigmas en esas civilizaciones. De hecho, ya ven que las mujeres se empoderaron un poco más, no como estaban antes. Entonces sí hubo cambios cualitativos, aunque algunos no los quieran reconocer. Por ejemplo, cuando hay bloqueos, un alumno me preguntaba, mire, licenciada, y esto del que dice en el inciso C, que dice los ejecutados, que son excepciones y no se consideran, que incurren los estados en responsabilidad en el número C, en el literal C, cuando dice los ejecutados como represalias o retorsión o cualquier acto que encuentre admitido entre los medios coercitivos aceptados por el derecho internacional, como el embargo, la cuarentena, el boicot, el bloqueo. Sí, porque sí, en este caso, por ejemplo, en el caso de Cuba, con el bloqueo económico y de todo tipo que se estableció desde que triunfó la Revolución Cubana, en este sentido no es, digamos, un país el que lo establece. Digamos que realmente así es, da la correlación de fuerzas. Pero también lo que pasa es de que en el caso de OEA, es OEA como un organismo regional la que impone las sanciones cuando convoca a todos los países del Istmo, de América. Y entonces propone un bloqueo a ciertos países que no cumplen con los sistemas democráticos. En este caso, pues ya se le impuso sanción también a Venezuela, no solo y parece que por ahí va a ir Nicaragua y creo que a lo mejor va a ir por ahí el Perú. Pero bueno, y Ecuador no, Ecuador sí está dentro de la línea de trabajo de los países democráticos. Entonces, de lo que se trata es de resguardar el Estado de Derecho. Y en el caso del bloqueo a estos países, pues es la OEA la que interviene y toma el consenso de los países para decidir un bloqueo a determinado país. Y desde 1960 o 62 se estableció el bloqueo para Cuba por no ser un Estado democrático. Y esa es la historia, ¿verdad? En cuanto a la clasificación de la responsabilidad de los estados, esta se puede clasificar por su origen, que puede ser directa o indirecta, y también por su fundamento, que puede ser moral o jurídica, subdividiéndose esta última, la jurídica, en delictiva o contractual. O sea que la responsabilidad internacional no se toma a la ligera, tiene varios tamices, ¿verdad? Varios aspectos, perdón. Por ejemplo, una regla general de la responsabilidad para determinar si hubo responsabilidad o no del país, esa resulta de la actitud que el Estado asuma frente a los actos y conducta de sus nacionales. Y solo en cuanto a que el Estado deja de cumplir su deber internacional de impedir el acto ilícito, o en su defecto detener al ofensor y someterlo a la justicia.
Por ejemplo, con esas manifestaciones que se dieron con los expac, ¿cuándo fue, jóvenes? El martes, ¿verdad? Póngale que ahí se hubieran dado atentados contra el patrimonio, digamos, vehículos de algún embajador, o se hubieran dado daños a alguna embajada, pues ahí sí el Estado, si no hace nada el Estado, si no asume una actitud, por ejemplo, de perseguir a quienes lo hicieron, entonces estaría volviendo como cómplice de eso, de ese movimiento. Y por eso es de que esa es la regla general, que resulta de la actitud que el Estado asuma frente a los actos y conducta de sus nacionales. Vamos a ver esto más despacio. Entonces, la responsabilidad directa, puede ser directa o indirecta, es aquella en que se incurre por actos u omisiones ejecutadas por el propio Estado o sus legítimos representantes. También podemos describirla como aquella en que es el propio Estado el que ha faltado a sus obligaciones internacionales, o aquella que resulta de un acto que directamente afecta al Estado injuriado, o de un acto que afecta indirectamente al Estado injuriado, porque el objeto inmediato de la conducta indebida es un individuo o entidad que posee la nacionalidad de dicho Estado, y algunos la llaman responsabilidad por actos o faltas propios. Los Estados, como vimos antes, actúan a través de sus órganos. De ahí que la responsabilidad internacional de los Estados puede surgir como consecuencia de los actos u omisiones de cualquiera de sus órganos, cualesquiera que sean las funciones que desempeñan. ¿Y cuáles son sus órganos principales? Pues son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y entonces la responsabilidad internacional se puede situar, se aumenta, porque hay tres órganos que representan el poder del Estado, que son los tres organismos que todos conocemos. Por ejemplo, el organismo ejecutivo. La responsabilidad del organismo ejecutivo puede resultar de la actividad o ausencia de actividad de sus órganos ejecutivos en sus actos administrativos a través de agentes ejecutivos administrativos o de sus funcionarios. Por ejemplo, del jefe de Estado, del jefe de gobierno, de los ministros, de agentes diplomáticos, de agentes consulares, directores generales, gerentes generales, funcionarios en general. Algunos autores admiten la distinción entre actos de gobierno y actos de funcionarios. Fíjense que ahí hay una diferencia. Hay actos de gobierno y actos de funcionarios. ¿Por qué? Porque puede ser que el funcionario que actuó no lo hizo dentro del marco de sus funciones, sino se extralimitó. Y así entonces entendemos por actos de gobierno aquellos que se encaminan a la dirección política del Estado. Por ejemplo, el nombramiento de ministros, agentes diplomáticos, directores, etc. Sí, a veces los gobiernos nombran personajes que la población no quiere y tampoco algunos otros. ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién pidió la mano, jóvenes? Bueno, entonces no. Continúo entonces. Bien. Sí, a veces se nombran algunos personajes que a sabiendas de que son personas que son realmente no recomendadas, el Ejecutivo, el presidente los nombra, ¿verdad? A pesar de que la población los rechace. Y también, pues, la comunidad extranjera, porque quiera que no, los extranjeros que viven aquí, pues tienen algunos derechos. No es así, se les deben respetar sus derechos humanos también. Y entonces, cuando hablamos de actos de gobierno y actos de funcionario, entendemos por actos de gobierno aquellos que se encaminan a la dirección política del Estado. Por ejemplo, esos nombramientos que se hacen en el Ejecutivo.
Y entendemos por actos de funcionarios aquellos llevados a cabo por quienes ejercen dentro del Estado una función. ¿Sí? Por ejemplo, las funciones de los ministros. En el primer caso, la responsabilidad internacional resulta de que se causa daño a otro Estado o a particulares nacionales de otro Estado al actuar de manera incompatible con las obligaciones y compromisos internacionales adquiridos. Por ejemplo, al ordenar la intervención arbitraria en otro Estado, al declarar la guerra sin antes haber agotado los medios pacíficos reconocidos por el derecho internacional, etc. En el segundo caso, puede suceder que el funcionario, actuando dentro de sus funciones o arbitrariamente, cause daño a otro Estado o a nacionales de otro Estado. Por ejemplo, dando trato preferente a ciertos súbditos extranjeros en detrimento de otros, incurriendo así en discriminación, daños causados por soldados o militares en tiempos de paz, detenciones ilegales, procedimientos aduanales discriminatorios. Y esos son actos de funcionario. Eso se ve mucho, Juan, se ve muchísimo. Ustedes acaban de ver ese caso de los rusos, ¿verdad? Que le querían dar una concesión a ellos en un importante puerto de Guatemala, realmente. Y bueno, si lo hacían con los rusos, lo tendrían que hacer con los canadienses y con los estadounidenses, y entonces ya cada quien tendría que tener su puerto aquí. Ahora bien, por ejemplo, nosotros hemos observado que las patrullas fronterizas con esto de las migraciones, que ahora son masivas. Antes los migrantes viajaban unos 2 o 3 y se iban a los Estados Unidos y sufrían mucho, pero la gente se dio cuenta que para no caer en manos de los llamados coyotes o para no sufrir, sí, también del ejército y la digamos, los ataques de esos grupos de narcotráfico, del crimen organizado, la mejor manera de viajar así es en caravana. Se inventó la caravana de migrantes. Y entonces cada vez las caravanas son más grandes y más grandes y más grandes. El problema es cuando llegan a las fronteras, a los puestos fronterizos, y precisamente en esos lugares no hay capacidad instalada para atender a esas masas de gente, ¿verdad? Porque si llegan unos migrantes, los que siempre han llegado, pues malo que bueno, hay casas del migrante o hay algunas otras iglesias que les dan hospedaje y les dan servicios, porque los servicios realmente cuestan dinero. Y los migrantes llegan ahí y a veces se quedan ahí mucho tiempo. Y ya mantener una familia, no digo una familia, 2, 3, pues cuesta dinero. Y si lo sacan, ya ven ustedes que digamos en las fronteras de Estados Unidos, los latinos son los que llevan la peor parte, ¿va? A veces a los viajeros de otros continentes se les da un buen trato para que ingresen, pero los latinos no. Incluso se prefiere a los asiáticos que a los latinos. Y pues eso es algo que podría eventualmente generar responsabilidades de los estados. Por ejemplo, cuando se vino aquel grupo de hondureños y salvadoreños que el ejército fue a detener ahí a Aguascalientes, no sé si ustedes vieron las fotos y los videos, pues se tuvo que actuar así. Es razonable porque es mucho el número de migrantes que vienen en caravanas, pues. ¿Y qué tal si se les causa daño, si hay algún homicidio, si hay algún accidente o cuestiones así? Bien, Honduras podría reclamar responsabilidad del Estado guatemalteco por maltrato a sus compatriotas, ¿verdad? A sus compatriotas migrantes. Lo mismo podría hacer El Salvador. Lo mismo podríamos hacer los guatemaltecos por el trato que han dado guatemaltecos en las fronteras de México. Sí, todo eso genera responsabilidad internacional. Vamos a ver aquí qué han comentado los compañeros. Sí. En Hiroshima exterminaron mucha gente inocente, sí. Pero de las detenciones no solo hacia el ejército, sino también la Policía Nacional, sí, por supuesto. Sí, del crimen organizado también. Sí, Edgar.
Sí, sí, hay responsabilidad ahí, porque ahí en este caso que Helen está exponiendo, dice como responsabilidad sería cuando un policía le disparó a una señorita de San Marcos. Creo que era policía mexicana, pues sí, porque ahí lo que estaba haciendo era un acto arbitrario, no estaba actuando dentro de sus funciones. Sí, Edgar, cortame, dígame. Abrir cola, dice, hay muchos que han aparecido. Edgar, ¿va a hablar o no? Así. Que, bueno, ¿Me escucha, licenciada? sí, le escucho. Sí, es que a mí me pasó eso hace tiempos que yo emigré. Y sí es cierto lo que usted dice, porque a los asiáticos ahí, por ejemplo, en el Distrito Federal, en el DF, donde yo caí preso, ellos tienen exclusividad. Porque hasta incluso Sí. en la forma de que los tratan a ellos tienen comida de primera, buenas camas, y nosotros los latinos, los inmigrantes que venimos de aquí de Centroamérica, nos toca dormir Sí. en el suelo y con mala alimentación y maltrato. ¿Verdad Entonces, que sí? cabal, lo que usted dice es cierto, porque yo estuve hace unos años y iba a Ajá. emigrar para Estados Unidos y me pasó esa cosa tan fea, ¿va? Que se siente uno prohibido y todos los que lo tratan a uno, los policías, lo tratan mal a uno, o sea, no hay preferencia para ciertos indocumentados, ¿verdad? Y entonces, Sí. lamentablemente, nosotros los latinos somos los que llevamos la peor parte, ¿va? Los centroamericanos, ¿va? Sí, los centroamericanos. Y es una cosa muy triste, ¿va? Porque debería ser una cosa por Sí. igual, ¿va? Como usted dice, ¿va? Pero nadie vela por eso, estando uno hasta allá, o Sí. sea, los encargados de hacer eso por uno, cuando uno solicita ayuda por parte de ellos, Sí. primero sale uno de la situación y mira los medios cómo regresar uno a que ellos hagan algo por uno. Y es muy cierto lo que Sí. usted dice. Eso es muy, sí, es que fíjese que en Estados Unidos tienen un concepto diferente del latino que del asiático. Ellos piensan que, bueno, creo que han experimentado de que el asiático es más trabajador, más disciplinado, más obediente, ¿verdad? Y en cambio el latino pues es irreverente, es rebelde, no tiene buenas costumbres. Y eso viene de años, no es de ahora con las caravanas, eso viene de hace muchos años. Entonces siempre le han dado preferencia al asiático, ¿verdad? Que a los latinos. Además, el asiático pues era más conocido desde hace tantos años, ¿verdad? Hace unos 5 siglos antes era más conocido que el latino, porque el latino, digamos, se ha ido formando después de la conquista, la colonia y todo eso. Bien. Y es que el mexicano nos odia, dice, sí, sí, es cierto también, sí, es cierto. Pues ahí es donde se refleja la responsabilidad internacional, porque también, digamos que la cantidad de personas que van en caravana, porque la caravana les da protección, les da seguridad, especialmente a las mujeres, a los niños, y eso permite que puedan pasar en grupos, pero ya cuando son muchos, sí, y los lugares en donde ellos se quedan no tienen esa capacidad, y es donde se forman los problemas. Pero los que están peores son los haitianos, ¿verdad? Ustedes miren lo que está pasando ahorita en Haití con el secuestro ese de los muchachos estos estadounidenses, me parece que son. Y espero que en Guatemala no vaya a pasar eso, ¿verdad? Con las amenazas de estos señores del martes, porque fácilmente podríamos caer en un problema de esos. Porque, claro, aquí no hay dictadura, ¿verdad? Pero no hay dictadura unipersonal, pero sí hay, como dice este Edgar, ¿cómo se llama? Edgar Gutiérrez, es una dictadura corporativa. O sea, hay gente gobernando y que cerró los espacios y la democracia en varias instituciones. Y eso es una dictadura corporativa. Entonces, también en el caso de este mexicano que nos contaba
Helen dice, en el segundo caso puede suceder que el funcionario actuando dentro de sus funciones o arbitrariamente cause daño a otro estado o a nacionales de otro estado. Por ejemplo, ese caso de que ese policía mexicano le disparó a esa señorita guatemalteca, ¿verdad? Eso es un trato, un comportamiento arbitrario y que ya no está dentro de sus funciones. A nadie le dicen que van a matar a un ser indefenso, pues. Y entonces ahí es donde se ve el trato preferente hacia los súbditos extranjeros en detrimento de otros. En México lo mismo nos pasa, ¿verdad? No nos quieren los mexicanos. Sí. Y Sorensen, sí, sí, Judith. Sí, licenciada, tengo una consultita. ¿Esto de la responsabilidad internacional está regulada en alguna norma? Pues mire, se aplica el principio de reciprocidad, ¿verdad? Pero básicamente es una institución que se mantiene en el trato entre naciones, entre estados, pero sí es una institución muy fuerte. Pero digamos, en una norma propiamente, hay tratados, sí hay tratados, pero en cada tratado es donde se establece la responsabilidad internacional de no cumplir con cierto tratado, ¿verdad? Creo que es en cada tratado. Pero así en una norma básica, no, está en cada tratado. Entonces, gracias, licenciada. Para servirle. Es que como el derecho internacional es tan descentralizado, ¿verdad? Entonces dice Sorensen, el señor que fue el primero en escribir en derecho internacional, dice, es de la opinión que al invocar como defensa que el funcionario actuó fuera del cumplimiento de sus funciones normales o abusando de ellas o en contra de instrucciones expresamente recibidas, es suficiente porque para ello haría que la responsabilidad internacional deviniera poco menos que ilusoria. Pero en todo caso es necesario que el funcionario o agente en su actuar actúe de tal manera que dé la impresión de que lo que está haciendo en alguna forma se relaciona con las funciones propias de su cargo. Sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, en ese caso de que este policía mexicano le disparó a una señorita, ¿qué pasa ahí? Aunque él acepte que actuó arbitrariamente, el Estado de donde él es nacional siempre tiene que asumir la responsabilidad internacional. Siempre tiene que asumir la responsabilidad. ¿Y esta en qué se traduce? Pues se traduce en indemnización por el daño causado o bien en una satisfacción. Y de eso vamos a platicar mañana. O sea que el Estado, la responsabilidad del Estado se da por la actitud que éste asume en el daño causado. Si no asume ninguna actitud, por ejemplo, si no va a aprender a este tipo, si no lo procesa, si no le deduce responsabilidades, entonces el Estado incurre en responsabilidad internacional por su negligencia en haber actuado, porque el Estado tenía que haber o prevenido antes de que ocurriera o reprimido una vez que ocurrió el daño. Entonces, si el Estado no lo hace, se hace cómplice del individuo este. Y entonces es muy delicado comprometer la soberanía de un país por casos como este. Claro que una es la formalidad y otra es la realidad, ¿verdad, jóvenes? Porque ya ven ustedes que hemos visto muchas cosas que pasan bajo el puente, ¿verdad? O por ejemplo, así como ayer, ¿verdad? De que los comunicados de los expac que dicen, si guerra quieren, guerra vamos a tener. Y todos nosotros que ahí y las bombas lacrimógenas el martes no las tenían los policías, las tenían los expac, imagínense usted. Entonces, también eso es la responsabilidad del Ejecutivo. Y esa es la regla general, ¿verdad? La regla general dice, ¿hay responsabilidad o no hay responsabilidad? ¿De qué depende? De la actitud que asume el Ejecutivo en
en el daño que se dio. En el organismo legislativo también hay responsabilidad y se incluye aquí los actos u omisiones positivos o negativos de los órganos legislativos, del Congreso, de los parlamentos, al adoptar leyes o emitir resoluciones contrarias a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por el Estado, o no adoptando las leyes o no emitiendo las resoluciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos internacionalmente por el Estado. De ahí que un Estado ha contraído válidamente determinadas obligaciones internacionales. De ahí que si un Estado ha contraído válidamente determinadas obligaciones internacionales, tiene que introducir en su legislación las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de dichos compromisos. Y eso pasa mucho, jóvenes, con los derechos humanos. Hay convenciones de derechos humanos y que cuando los países las aceptan y las ratifican, lo que tienen que hacer son modificaciones en sus leyes, quitando o emitiendo nuevas leyes para que esto sirva, como dicen los norteamericanos, law enforcement, o sea, que refuerzan la ley y crean instituciones para que velen por el cumplimiento de esa ley. Detrás de cada ley hay una institución en Estados Unidos que vela por el cumplimiento de esa ley. Y por eso hay tantas policías también, hay tantos cuerpos de policía, de investigadores también, que eso es muy bueno, que aquí poco a poco se han ido dando porque así unos se controlan a otros, ¿verdad? Y eso es lo que, no como antes que teníamos una sola policía y que todo se concentraba y todo moría ahí, pues. Por lo menos ahora hay algunos cuerpos de control de la conducta de los mismos policías. Y hay policía que cuida los recursos forestales y hay policía del tránsito, hay policía municipal, hay policía nacional, en fin. Lo que no se quita es la corrupción entre todos ellos, ¿verdad? Porque ven todo lo que está pasando con la PMT, ¿verdad? Sin embargo, dice, debemos notar lo siguiente. O sea, cada vez que por ejemplo, en esas convención Belén do Pará, ya les he hablado que se trató de evitar ahí, que se dictaran medidas en contra de la discriminación de la mujer, fue que salieron todas esas disposiciones legales como la ley de violencia contra la mujer, ¿qué otra cosa? La protección de los niños, de las personas de la tercera edad. Pero si el legislativo no cumple con emitir esas disposiciones, entonces sí puede incurrir en responsabilidad internacional. Y mucho de eso ha pasado en derechos humanos. Otra cosa es que, por ejemplo, no estén cumpliendo con lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice que los magistrados tienen que reelegir, que tienen que terminar su periodo a los 5 años de servicios. Y se admiten aquellas excepciones en que algunos magistrados puedan repetir, pero no todo en bloque, pues por lo menos la Corte Suprema de Justicia sí tiene que irse. No digamos en los de la Corte de Apelaciones que muchos repiten, muchos magistrados repiten, pero no, ya ahora se volvió una cuestión nacional de que ellos vienen el 13 de octubre y dan y levantan el acta de que entregan el cargo ahí, y el 14 de octubre levantan otra acta de que asumen el cargo otra vez, por segunda o tercera vez. Eso no puede ser, porque ahí sí no es ni legal ni legítimo. Pero bueno, sin embargo, debemos notar lo siguiente: hay responsabilidad internacional por dejar de aprobar la legislación tan solo en los casos en que se dispone específicamente que se ha de aprobar una ley especial como el único medio de cumplir una obligación contenida en un tratado. En otros casos en los cuales una obligación determinada puede satisfacerse, sea por una ley o por otro medio, la responsabilidad surge por dejar de cumplir dicha obligación, ya se deba a la falta de legislación o a cualquier otra deficiencia en la maquinaria del Estado. Por ejemplo, hay tratados sobre la vacunación
si el Ejecutivo, si el Legislativo no dicta las medidas pertinentes, entonces también incurre en responsabilidad. Además, dice, debemos notar que hay casos en que la mera aprobación de una ley genera responsabilidad y otros en que es necesario esperar su aplicación. En el primer caso, se encuentran aquellas leyes que prácticamente hacen inoperante un tratado. Pues sí, porque si no se dictan las disposiciones legales, no se puede cumplir con el tratado. Y en el segundo caso, el mejor ejemplo es todo lo referente a expropiación de bienes pertenecientes a los extranjeros, a la aplicación irregular de leyes fiscales a extranjeros. Sí, estos son casos, digamos, de persecución de extranjeros, ya sea por medio del fisco, de la SAT, o que en las aduanas no les autoricen los bienes que ellos están importando, o bien que se los autoricen, pero que les imponen aranceles mucho más altos que a los nacionales, o que determinadas mercancías no las dejen ingresar para los extranjeros. Ahora bien, tanto la acción como la omisión causa responsabilidad internacional. Sí, Guatemala ha pagado muchos millones de quetzales en indemnizaciones, jóvenes. Muchos millones. Miren el caso de FEGUA. Creo que al final fueron 80 millones, ¿no? Y creo que, no sé si son dólares, creo que son dólares, los que pagó por no haber cumplido con un tratado. Y ese contrato se llevó creo que al arbitraje. Y en el arbitraje salió derrotado. Entonces, dice, las lagunas de la ley interna no pueden invocarse como excusa para el cumplimiento de una obligación internacional, así como tampoco pueden invocarse que las obligaciones o compromisos internacionales adquiridos son contrarios a las disposiciones constitucionales o a leyes particulares internas. Se supone que antes de ratificar se han examinado todos los ángulos posibles de las obligaciones y compromisos adquiridos. Un Estado no puede invocar frente a otro su propia constitución para sustraerse de las obligaciones que le impone el derecho internacional o los tratados en vigor. Sí, es muy difícil porque antes de firmar el tratado pudieron haber hecho reservas sobre algunas disposiciones del tratado y además fue ratificado. Entonces es muy difícil invocar el derecho interno para no cumplir con un tratado internacional. ¿Cómo pasó con lo de la CICIG, verdad? Que empezaron a hablar de que la soberanía, de que vulneraba la constitución política, pero eso ya no se podía invocar porque para eso se dio su tiempo. Y son medidas como lo han hecho hace tiempo, ¿verdad? Son medidas ilegales e ilegítimas, como está pasando ahora con la prolongación del periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como está pasando con la falta de requisitos para algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en fin, ¿verdad? Tantas cosas que ya todos sabemos que están ocurriendo y que no necesita recordarse. Bueno, ahí pusieron el número de página. En el organismo judicial, pues también se generan responsabilidades, y no digamos. El Estado incurre en responsabilidad internacional por actos del organismo judicial. No siempre ha estado claro este punto, debido a que se sostiene que el organismo judicial es completamente independiente del Ejecutivo y por consiguiente no puede influir en sus decisiones. Pero a ellos se responde que aunque así sea, no significa que el organismo judicial sea independiente del Estado como tal, y por tanto para los efectos internacionales es parte del Estado. La responsabilidad se incurre especialmente por denegación de justicia que se manifiesta y aquí vienen los casos, en una negativa a permitir que los extranjeros hagan valer sus derechos ante los tribunales ordinarios. Sí, porque por la ley territorial todo el mundo tiene, según el artículo 28, todo el mundo tiene derecho a petición, sea nacional o extranjero, en tanto en cuanto en el territorio guatemalteco. ¿Ve? En que un fallo no puede obtenerse en un tiempo razonable y se acude a demoras indebidas e inexcusables, sí, retardo malicioso.
C, cuando los tribunales no ofrecen a los extranjeros las garantías indispensables para la buena administración de justicia. D, en que se le ponen al extranjero obstáculos injustificados por el solo hecho de ser extranjero. C, E, en que un tribunal se niega después de un debido proceso a dictar sentencia. También en el caso de condena de extranjeros que por su calidad de tales son juzgados por tribunales de carácter extraordinario. Y G, en el caso de sentencias manifiestamente injustas contra derecho. Debemos notar que la caución de judicatum solvi, contemplada en el artículo 117 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se exige a los extranjeros que garanticen las resultas de una demanda que han interpuesto, pues eso no constituye denegación de justicia ni violación a los deberes de los estados. En cuanto a la responsabilidad indirecta, pues existe responsabilidad indirecta cuando un estado asume la responsabilidad de una violación del derecho internacional cometida por otro estado. Esto es muy raro. Además, se considera responsabilidad indirecta también cuando ésta proviene de actos practicados por simples particulares, pero de alguna manera imputables o atribuibles al gobierno del Estado. Sin embargo, hay quienes sostienen que en este último caso también se trata de responsabilidad directa, pero la mayoría de los autores los considera responsabilidad indirecta. Los particulares pueden cometer actos como los siguientes: atentados contra los soberanos extranjeros, atentados contra los embajadores extranjeros, contra las embajadas, ofensas a los símbolos patrios de otros estados, bandera, himno, emblemas, mitines y bochinches contra embajadas extranjeras, propaganda injuriosa, publicaciones ofensivas para jefes de estado extranjeros, daños contra las personas de extranjeros de determinada nacionalidad, única y exclusivamente por el hecho de ser extranjero y pertenecer a dicha nacionalidad. El Estado tiene en tal caso la obligación de prevenir y de reprimir. No cumple con su deber de prevenir si se niega a tomar las medidas necesarias de protección cuando razonablemente prevé que sucederá algo, o cuando no toma las medidas normales de protección en tiempo normal, o cuando permite los excesos en las fuerzas de seguridad. Y esto pasa mucho en los excesos en las fuerzas de seguridad. O no cumple con su deber de reprimir cuando se niega a perseguir o juzgar y castigar a los culpables. En tales casos, la responsabilidad internacional incurrida es manifiesta. Y aquí se refleja mucho lo que pasó con la Embajada de España, porque el mismo gobierno mandó a esa policía que le llamaban ¿cómo le llamaban? Esa policía que andaban en unos broncos, unos jeeps, la regional le llamaban, la temida regional, en tiempos del conflicto armado, como empezaron a matar a los líderes de las manifestaciones y todo, algo como lo que aquí empieza a suceder. Entonces, la gente buscó ir a una embajada para que le consiguieran, para que el embajador de España lograra detener esos robos de tierras que estaban haciendo y que estaban masacrando a las poblaciones indígenas. Entonces, lo que hizo el Álvarez Ruiz, que era el ministro de Gobernación en ese tiempo, mandó a sus huestes y estos fueron a tirar gas lacrimógeno y a disparar en contra de la embajada indiscriminadamente. Y entonces ahí había responsabilidad directa. Sí, Robinson, Alexis, dígame. Licenciada, muchísimas gracias, muy amable. Sí. Comprendo entonces que la responsabilidad indirecta, específicamente en el apartado en donde hace referencia a que se considera la responsabilidad indirecta también cuando ésta proviene de actos practicados por simples particulares. Sí. Se refiere a que la responsabilidad indirecta está dirigida más al Estado como tal, licenciada, porque estábamos hablando a un principio de que no es individual, ¿verdad? No es individual y los estados no son penas. Bueno, es que incurre en responsabilidad el Estado
sino toma medidas contra esas personas que causaron un daño a otros estados o a los extranjeros. Exactamente, a eso iba, ¿verdad? Que va enfocado al Estado por la inacción. Sí, exacto. Pueda, a la actitud que tome el Estado. Si de no hacer nada, ¿verdad? De no hacer nada, que si pudo prevenir no lo hizo. Y que si pudo reprimir tampoco lo hizo, ¿verdad? Entonces se vuelve cómplice de esos atacantes. Por ejemplo, lo que pasó con la Embajada de España. Entonces el Estado se volvió cómplice de estos tipos que incurrieron en responsabilidad por haber ido a disparar, a tirar bombas lacrimógenas, bombas incendiarias y todo eso, para atacar la protesta de los quichés que estaban ahí, ¿verdad? Y dice que dicen que ellos fueron los que tiraron las bombas Molotov, que los indígenas de ahí. Pero digo, aún habiendo hecho ellos eso, ningún tratado los protegía para dispararle al embajador y al personal administrativo que estaba dentro. Entonces ahí sí había una responsabilidad directa. Tanto que España rompió relaciones con Guatemala. Y esas relaciones se restablecieron después de los acuerdos de paz. Después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, la regla general aquí es que la base de la responsabilidad del Estado por los actos de los individuos no consiste en la complicidad con el autor, sino solo en el hecho de que el Estado deja de cumplir su deber internacional de impedir el acto ilícito o en defecto de ello de detener al ofensor y someterlo a la justicia. ¿Qué tenía que hacer el Estado de Guatemala con estos policías de la regional que fueron a hacer eso? Aprenderlos y meterlos a la cárcel. Pero no lo hicieron. ¿Verdad? Entonces, por eso es que después vienen las resoluciones y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, que empiezan, que al ver que no se tomó ninguna medida por parte del Estado de Guatemala, viene y dice, bueno, entonces juzguen a estos autores por los delitos de A, B o C, y le ordena eso a Guatemala. Y así es como muchos casos de los que ocurrieron en el conflicto armado se están revisando por parte de la Corte Interamericana de Justicia y vienen de regreso a Guatemala con la orden, porque es orden y la tienen que cumplir, de juzgar a los que no fueron juzgados, ¿verdad? Por complicidad con el Estado, o con los gobernantes más bien, los gobernantes de turno. Entonces, porque consiguiente la responsabilidad del Estado resulta de la actitud que éste asuma frente a los actos y conducta de sus nacionales. El derecho internacional considera y reconoce algunos actos como ilícitos a dicho nivel y como imputables o atribuibles hasta que haya prueba en contrario, exclusivamente a los particulares sin responsabilidad del Estado, en los siguientes casos. Por ejemplo, la piratería, el apoderamiento ilícito de aeronaves, el secuestro de diplomáticos, el tráfico ilícito de moneda, la falsificación de monedas extranjeras, la trata de personas, el tráfico de esclavos, el tráfico de estupefacientes y el tráfico de niños. Bueno, entonces estos son casos ilícitos que el derecho internacional considera y reconoce como ilícitos a dicho nivel y como imputables hasta que se pruebe lo contrario, exclusivamente de particulares. Estos casos sí los reconoce la comunidad internacional, que son exclusivamente responsabilidad no de los estados, sino de particulares. En estos delitos que les leí, la piratería, el apoderamiento ilícito de aeronaves, el secuestro de diplomáticos, el tráfico ilícito de moneda, la falsificación de monedas extranjeras, la trata de blancas, el tráfico de esclavos, el tráfico de estupefacientes y el tráfico de niños. Sí, por ejemplo, aquí en tiempos del conflicto armado también hubo un atentado contra un diplomático alemán, me parece. Y creo que eso lo hizo la guerrilla, no me acuerdo con Bonn, no sé cómo se llamaba el embajador. Y por supuesto, eso ya era responsabilidad
si él es... Sí, Ricardo. Sí, Héctor Ricardo, cuente. Licenciada, buenas noches. Disculpe la Buenas noches. molestia. Disculpe, y así como en el caso que está ocurriendo ahorita recientemente en Haití, que secuestraron a unos misioneros norteamericanos, ¿ahí se podría también tomar como esto o sería otra situación? Es secuestro. El secuestro, ¿ah? Sí, es secuestro. Sí, aquí dice secuestro de diplomáticos y trata de personas, tráfico de esclavos. No, eso ya es una cuestión que atañe meramente a particulares. Y es que lo que pasa es que ahorita no hay Estado en Haití. ¿Quién está al frente del Estado en Haití? Pero en este caso yo pienso que es secuestro y eso sería, claro que tiene que ver el Estado y el Estado tiene que poner la diligencia en que eso se resuelva y se resuelva de la mejor manera. Porque sí, si no lo que puede conseguirse Haití es un bloqueo, ¿verdad? Un bloqueo económico, que no lo tiene ahorita, pero que lo puede tener. Casos especiales, sí, para servirle. Casos especiales se considera, por ejemplo, aquellos en que los extranjeros sufren daños provenientes de desórdenes populares, mítines o violencia de turbas, guerras civiles, revoluciones, etc. En América Latina estos hechos tradicionalmente se consideran de fuerza mayor y por tal razón se ha negado la responsabilidad para ello. Se ha negado responsabilidad. Para ello, la doctrina considera que no existe responsabilidad si los actos se produjeron dentro del contexto de movimientos no dirigidos especialmente contra extranjeros. De lo contrario, el Estado incurre en responsabilidad no porque sea cómplice, sino por no tomar las medidas adecuadas de protección. Y esto puede ser lo aplicable en ese caso, fíjese, compañero, ahorita en el caso de los misioneros, de que el Estado, como no hay Estado, no tomó medidas adecuadas de protección. Caso especial también lo constituyen los gobiernos de facto, siempre que hayan establecido control y dominio en todo el territorio, aun cuando no hayan sido reconocidos por el Estado afectado. Sí, el problema ahorita es de que Haití está en manos del narcotráfico, de bandoleros, de ladrones, de todo eso, y no hay un Estado, no hay, digamos, una cabeza, una cara pública que represente a Haití. Y es un caso sui generis, ¿verdad? Muy sui generis. Pues vean ustedes, miren, mañana yo voy a tratar de traerles algunos casos aquí de responsabilidad, de reparación, ¿verdad? Porque hay muchos casos de reparación y muchos se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos casos que no se resuelven aquí se van allá. Y yo espero que resuelvan el caso de esa pareja de esposos de la zona 14, jóvenes, porque eso no puede estar pasando en el país. Eso es el colmo realmente de la desprotección y del descontrol que tiene el Estado. Porque matar a gente así, es que no, ¿cómo puede ocurrir eso? Pues claro que no extraña por la violencia del país, pero verdaderamente creo que los guatemaltecos de una u otra manera debemos pronunciarse para hacer presión, porque un día le pasa a unos y otro día les puede pasar a otros. Imagínense usted. Muy bien, jóvenes, entonces cabal a las 7 en punto. Entonces mañana seguimos trabajando con este tema que es sumamente interesante. Y a quienes están con eso del examen, voy a leer bien y a ver la documentación que presentaron para resolverles por correo electrónico también. Bien, jóvenes, que pasen buena noche. Hasta luego. Buenas noches, Lilda.